Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Amós, uno de los 12 profetas menores de la Biblia, es una figura intrigante y poderosa cuyas palabras resuenan a través de los siglos. Su historia comienza en una pequeña villa llamada Tecoa, ubicada a unos 16 kilómetros al sur de Jerusalén. A diferencia de muchos otros profetas, Amós no provenía de una línea sacerdotal ni de una gran ciudad. Él era un pastor y cultivador de sicómoros, un hombre común llamado por Dios para cumplir un papel extraordinario. El nombre Amós significa portador de cargas o aquel que lleva. Una alusión apropiada a la pesada responsabilidad que él llevaría como mensajero divino. Amós vivió durante el reinado de Jeroboam II, un período de prosperidad material, pero de decadencia moral y espiritual en Israel. Su llamado vino en un tiempo de gran desigualdad social, corrupción e injusticia, temas centrales en sus profecías. Amós es un ejemplo claro de que Dios puede llamar a cualquier persona, independientemente de su origen u ocupación, para cumplir su voluntad. El mensaje de Amós trasciende su contexto histórico y habla directamente al corazón humano, clamando por justicia, rectitud y verdadera adoración. A través de su vida y palabras, Amós se convierte en un símbolo de valentía y compromiso con la verdad divina. Su misión como profeta no fue fácil. Amós enfrentó oposición y rechazo, especialmente de las autoridades religiosas y políticas que se sentían amenazadas por sus denuncias. A pesar de eso, él permaneció fiel a su llamado, proclamando la verdad divina con audacia y sin temor a las consecuencias. Su determinación y fe inquebrantable son una fuente de inspiración para todos los que buscan vivir de acuerdo con los principios de justicia y rectitud. La influencia de Amós se extiende más allá de su tiempo. Sus palabras fueron registradas y preservadas, convirtiéndose en parte de las escrituras sagradas. Hasta hoy, sus mensajes de justicia social y fidelidad a Dios continúan resonando, desafiando a generaciones a reflexionar sobre sus propias vidas y sociedades. Amós nos recuerda la importancia de escuchar y obedecer al llamado divino, independientemente de las circunstancias. La vida y la obra de Amós nos ofrecen valiosas lecciones sobre la importancia de la justicia, la humildad y la obediencia a Dios. Él nos muestra que cualquier persona, no importa cuán humilde sea, puede ser usada por Dios para cumplir grandes propósitos. Al explorar la vida y el mensaje de Amós, somos desafiados a examinar nuestras propias vidas y a buscar vivir de acuerdo con los principios divinos de justicia y rectitud. Para entender la profundidad de los mensajes de Amós, es esencial conocer el contexto histórico en que él vivió y profetizó. El reino de Israel, durante el reinado de Jeroboam II, experimentó un período de gran prosperidad económica y expansión territorial. Sin embargo, esta prosperidad fue acompañada por una profunda crisis moral y espiritual. La corrupción estaba arraigada en las instituciones y la justicia era pervertida en favor de los ricos y poderosos. El pueblo de Israel se había alejado de los principios divinos, entregándose a prácticas religiosas sincréticas e idólatras. Los ricos explotaban a los pobres, acumulando riquezas a costa de los más vulnerables. Los líderes religiosos y políticos estaban más preocupados en mantener su poder e influencia que en seguir la voluntad de Dios. Este escenario de injusticia social y corrupción fue el escenario para la profecía de Amós.
Amós fue testigo de primera mano de las desigualdades y abusos cometidos por los líderes de Israel. Él vio cómo la religión se había convertido en un mero formalismo, sin la verdadera devoción y obediencia a Dios. Este ambiente de decadencia moral y social preparó el camino para el mensaje incisivo y poderoso de Amós. Sus palabras serían un grito por justicia y rectitud, un llamado al arrepentimiento y a volver a los caminos de Dios. El período en que Amós profetizó también estuvo marcado por amenazas externas. Las naciones vecinas, como Asiria, representaban un peligro constante para la seguridad y estabilidad de Israel. A pesar de la aparente prosperidad, había una creciente inquietud entre el pueblo, alimentada por la conciencia de que su conducta moral y espiritual estaba lejos del ideal divino. Este clima de tensión e incertidumbre amplificó la urgencia del mensaje de Amós. La profecía de Amós no se limitaba solo a Israel. Él también pronunció juicios contra las naciones vecinas, destacando que la justicia de Dios no conoce fronteras. Su mensaje universal de justicia y rectitud resonaba más allá de los límites de Israel, alcanzando a todas las naciones que cometían injusticias y opresiones. Amós se posicionaba como la voz de Dios en un mundo lleno de desigualdades y corrupción. El contexto histórico de Amós nos muestra cómo las condiciones sociales, políticas y religiosas de una época pueden influir en el mensaje de un profeta. Su valentía al denunciar las injusticias de su tiempo, incluso ante la oposición y el peligro, es un ejemplo poderoso de fidelidad a Dios y compromiso con la verdad. Al estudiar el contexto en que Amós vivió, ganamos una comprensión más profunda de la relevancia y la urgencia de su mensaje. Antes de su llamado profético, Amós vivía una vida simple como pastor y cultivador de sicómoros. Él cuidaba de su rebaño en las colinas de Tecoa y trabajaba con los árboles de sicómoro que producían un fruto similar al higo. Su ocupación era humilde, pero digna, y le proporcionaba un sustento modesto. La vida de Amós estaba marcada por la rutina del campo, lejos del glamour y de la complejidad de la vida urbana. Este origen humilde es fundamental para entender la autenticidad y la fuerza del mensaje de Amós. Él no era un profeta profesional ni alguien entrenado en las escuelas de profetas. Su autoridad venía directamente de Dios, y su mensaje no estaba contaminado por los intereses políticos o religiosos de la época. Amós hablaba con la voz de la experiencia y la observación directa, denunciando las injusticias que él mismo presenciaba en su sociedad. La simplicidad de su vida también contrastaba fuertemente con la opulencia y la corrupción de los líderes de Israel. Esto le daba una perspectiva única y una credibilidad incuestionable. Amós podía hablar con autoridad sobre las injusticias sociales porque él mismo vivía entre los más simples y vulnerables de la sociedad. Su vida y su llamado son un testimonio de que Dios elige a los humildes para confundir a los sabios y poderosos. Amós estaba profundamente arraigado en su comunidad y cultura. Él conocía las luchas y desafíos enfrentados por su pueblo y compartía sus preocupaciones. Su empatía y comprensión de las necesidades de los demás le dieron una voz auténtica y compasiva. Amós no hablaba solo como un observador distante, sino como alguien que estaba profundamente involucrado en las vidas de aquellos a quienes él profetizaba. La vida de Amós como pastor y cultivador de sicómoros también simboliza una conexión con la tierra y con la creación de Dios. Él entendía el valor del trabajo duro y la paciencia, cualidades que también se reflejaban en su ministerio profético. La paciencia para cultivar árboles y cuidar de rebaños se traducía en una paciencia espiritual para transmitir el mensaje de Dios, incluso cuando ese mensaje no era bien recibido. En un mundo donde el estatus y la riqueza a menudo dictan el valor de una persona, la historia de Amós nos recuerda que la verdadera grandeza viene de la obediencia a Dios y de la integridad moral.
Su vida simple y su llamado extraordinario nos desafían a reconsiderar nuestras propias vidas y a buscar una relación más profunda y auténtica con Dios. A través de Amós aprendemos que la humildad y la fidelidad son más valiosas que cualquier riqueza o poder mundano. Amós era un pastor simple y cultivador de sicómoros, pero su vida cambió radicalmente cuando él recibió el llamado divino. En medio de sus actividades diarias, Dios habló con él, ordenándole que profetizara contra Israel. Este llamado no fue una experiencia común o esperada para alguien de su origen y ocupación. Sin embargo, Amós aceptó su misión con determinación, comprendiendo la gravedad y la importancia de lo que Dios le había confiado. La visión inicial de Amós probablemente fue un momento de gran impacto personal. Él vio la destrucción inminente y la justicia divina a punto de manifestarse sobre Israel debido a su injusticia y corrupción. Estas visiones y mensajes lo motivaron a dejar su vida tranquila en Tecoa y a viajar hasta el Reino del Norte, donde entregaría las profecías que Dios le confió. Amós sabía que esta tarea lo pondría en confrontación directa con los poderosos, pero su fe y convicción eran inquebrantables. El coraje de Amós en aceptar su llamado divino sin vacilación destaca su profunda fe en Dios. Él estaba dispuesto a enfrentar oposición y peligro en nombre de la verdad. Esta disposición para servir a Dios a cualquier costo es un testimonio inspirador de fidelidad y compromiso. Amós no buscaba reconocimiento o recompensa personal. Su única motivación era la obediencia a Dios y el deseo de ver la justicia prevalecer. Amós no fue educado en las escuelas de profetas ni entrenado por líderes religiosos. Su autoridad venía directamente de Dios y eso le confería una credibilidad única. Él no tenía agenda personal ni alianzas políticas que pudieran corromper su mensaje. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. This episode is brought to you by GMC. GMC certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit gmc.com/service to learn more. Amós era un mensajero puro, guiado solo por la voluntad divina. Eso lo diferenciaba de muchos otros líderes religiosos de la época, cuya fidelidad a menudo era cuestionable. El llamado de Amós nos recuerda que Dios puede elegir a cualquiera para cumplir sus propósitos, independientemente de su origen o estatus social. Lo importante es la disposición para escuchar y obedecer. Amós nos enseña que la verdadera vocación viene de un corazón dedicado y fiel, listo para servir a Dios en cualquier circunstancia. Su ejemplo nos desafía a estar abiertos al llamado divino en nuestras propias vidas. La historia de Amós nos anima a confiar en Dios y a seguir sus planes, incluso cuando esos planes parecen desafiantes o fuera de nuestra zona de confort. A través de su vida, vemos que Dios está siempre trabajando, llamando a personas comunes para realizar cosas extraordinarias.
Amós nos inspira a buscar una relación más profunda con Dios y a estar listos para responder a su llamado, no importa a dónde eso nos lleve. La primera visión de Amós fue un presagio del juicio que estaba por venir sobre Israel. En sus visiones, él vio a Dios sosteniendo un plomo, un instrumento usado para medir la rectitud. Esta visión simbolizaba la evaluación divina de la nación de Israel, que se había desviado de los caminos de justicia y rectitud. El plomo representaba el estándar de Dios, contra el cual Israel sería medido y trágicamente encontrado en falta. Amós vio la destrucción inminente como resultado de la corrupción e injusticia que dominaban la sociedad israelita. Él vio las casas lujosas de los ricos siendo destruidas, los campos fértiles volviéndose estériles y al pueblo siendo llevado al exilio. Estas visiones eran tanto una advertencia como un llamado al arrepentimiento. Dios, en su misericordia, estaba dando a Israel una oportunidad de volver a sus caminos antes de que fuera demasiado tarde. La visión del plomo destacó la imparcialidad de Dios en sus juicios. No importaba la riqueza, el poder o el estatus social de los individuos. Todos serían juzgados por la misma medida divina. Esto era un desafío directo a los líderes corruptos que creían estar por encima de la ley y de la justicia. El mensaje de Amós era claro: nadie está exento del juicio de Dios, y todos deben someterse a sus estándares de rectitud. La reacción de Israel al mensaje de Amós fue de resistencia y rechazo. Los líderes religiosos y políticos, en particular, se sintieron amenazados e intentaron silenciar al profeta. Amós, sin embargo, permaneció firme en su misión. Él continuó proclamando la verdad a pesar de las amenazas y de la oposición. Su valentía y determinación son un testimonio de su fe inquebrantable en Dios y en su justicia. La visión del plomo también nos enseña sobre la importancia de vivir de acuerdo con los estándares divinos. Así como Israel fue llamado a medir sus acciones por la medida de Dios, nosotros también somos desafiados a vivir vidas de justicia y rectitud. El mensaje de Amós es un recordatorio de que Dios se preocupa profundamente por la forma en que tratamos a los demás y que Él juzgará a cada uno de nosotros en base a nuestra conformidad con sus principios. La primera visión de Amós no era solo una advertencia para Israel, sino un mensaje para todas las generaciones. Ella nos llama a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a preguntarnos si estamos viviendo de acuerdo con los estándares de Dios. A través de Amós, somos desafiados a buscar la justicia, a amar la misericordia y a caminar humildemente con nuestro Dios. Su visión es una invitación al arrepentimiento y a la transformación, recordándonos que aún hay tiempo para volver a los caminos de Dios. Una de las mensajes centrales de Amós era la de justicia social. Él denunció vigorosamente las desigualdades e injusticias que permeaban la sociedad israelita. Amós vio cómo los ricos explotaban a los pobres, acumulando riquezas a expensas de los más vulnerables. Él habló contra los jueces corruptos que pervertían la justicia en favor de aquellos que podían pagar sobornos, dejando a los pobres y necesitados sin defensa. Amós proclamó que la verdadera adoración a Dios no podía separarse de la práctica de la justicia. Él desafió los rituales religiosos vacíos e hipócritas, destacando que Dios no se complacía con sacrificios y ofrendas cuando la justicia estaba siendo negada a los pobres y oprimidos. Para Amós, la verdadera religión se demostraba a través de la práctica de la justicia, la compasión y la integridad en todas las esferas de la vida. El mensaje de Amós fue un llamado al arrepentimiento y al cambio de comportamiento. Él exhortó al pueblo de Israel a buscar el bien y no el mal, a establecer la justicia en los tribunales y a tratar a los demás con equidad y respeto. Amós enfatizó que la justicia debía correr como un río y la rectitud como un arroyo perenne.
una imagen poderosa de una sociedad donde la justicia es abundante e ininterrumpida. Amós también criticó a los líderes religiosos que estaban más preocupados en mantener sus posiciones de poder que en defender la justicia y la rectitud. Él los acusó de aliarse con los ricos y poderosos, ignorando el clamor de los pobres y oprimidos. Para Amós, esos líderes religiosos eran cómplices de las injusticias y merecían el mismo juicio que aquellos que directamente cometían las injusticias. El mensaje de justicia social de Amós es relevante hasta hoy. Nos desafía a examinar nuestras propias sociedades e identificar dónde la injusticia y la desigualdad persisten. A través de Amós, somos llamados a ser defensores de la justicia, a luchar por los derechos de los pobres y oprimidos, y a vivir de acuerdo con los principios de equidad y compasión que Dios valora. Amós nos recuerda que la verdadera adoración a Dios va más allá de los rituales y ceremonias religiosas. Se manifiesta en acciones concretas de justicia y misericordia. Su mensaje es un llamamiento para que cada uno de nosotros examine nuestras propias vidas y se pregunte cómo podemos contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. A través de su vida y palabras, Amós nos invita a ser agentes de cambio, comprometidos con la justicia y la rectitud en todas nuestras acciones. Amós no dudó en confrontar a los poderosos de su tiempo. Su mensaje era directo y desafiante, condenando abiertamente a los líderes políticos y religiosos que abusaban de su poder. Él denunció a los reyes, los nobles, los sacerdotes y los jueces que corrompían la justicia y explotaban a los pobres. Amós sabía que su misión ponía su vida en riesgo, pero su fe y convicción en Dios lo impulsaron a continuar. Una de las pasajes más notables del libro de Amós es su confrontación con Amasías, el sacerdote de Betel. Amasías intentó silenciar a Amós, acusándolo de conspirar contra el rey Jeroboam II y ordenándole que volviera a Judá. Amós respondió con firmeza, reafirmando que su misión venía directamente de Dios y que él no podía callarse ante la injusticia. Este enfrentamiento es un ejemplo del valor de Amós frente a la oposición. Amasías, vidente, vete de aquí, regresa a la tierra de Judá, gana tu pan allá y profetiza allá. No profetices más en Betel, porque este es el santuario del rey y el templo del reino. Amós, no era yo profeta ni hijo de profeta, sino que cuidaba el ganado y recogía higos silvestres. Pero el Señor me sacó de cuidar el rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Por lo tanto, escucha la palabra del Señor. Tú dices, no profetices contra Israel, no prediques contra la casa de Isaac, pero así dice el Señor. Tu esposa se convertirá en prostituta en la ciudad, y tus hijos e hijas caerán por la espada. Tu tierra será medida y dividida, y tú mismo morirás en una tierra impura. Israel será ciertamente llevado al exilio, lejos de su tierra natal. Amós condenó la falsa seguridad de los líderes de Israel, que creían estar por encima del juicio divino. Él denunció su arrogancia y autosuficiencia, advirtiendo que la destrucción estaba cerca si no se arrepentían. Amós usó metáforas poderosas para describir la caída de los poderosos, como la destrucción de las casas lujosas y la devastación de las tierras fértiles. Él quería que entendieran que sus acciones tenían consecuencias graves. Además de los líderes políticos, Amós también confrontó a los ricos comerciantes que explotaban a los pobres. Él los acusó de usar medidas deshonestas, aumentar los precios injustamente y vender productos de baja calidad. Amós destacó que esas prácticas no solo violaban la ley de Dios, sino que también destruían el tejido social, aumentando la pobreza y la desigualdad. Su mensaje era un llamamiento a la justicia económica y a la integridad en los negocios. What makes a great pair of glasses? At Warby Parker, it's all the invisible extras without the extra cost. Their designer quality frames start at $95, including prescription lenses.
plus scratch-resistant, smudge-resistant, and anti-reflective coatings, and UV protection, and free adjustments for life. To find your next pair of glasses, sunglasses, or contact lenses, or to find the Warby Parker store nearest you, head over to warbyparker.com. That's warbyparker.com. It's back to school season, and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask second grade teacher Mr. Torres. Put me and just one Clorox wipe on a team, we can take on crayon smudges, sticky fingerprints on every surface, sneezes on the door handle, juice box explosion by the sink, snack crumbs, and don't even get me started on the bathroom passes. Clorox disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Think about it. Bathroom passes. Clean feels good. Based on unit sales data. Gatorade is the #1 proven electrolyte blend designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade, is it in you? El mensaje de Amós no era popular entre los poderosos, pero él continuó proclamando la verdad con valentía. Él sabía que su misión era ser la voz de Dios en un mundo lleno de corrupción e injusticia. Su determinación y valentía son un ejemplo inspirador de cómo debemos posicionarnos contra la injusticia, incluso cuando enfrentamos oposición y peligro. Amós nos enseña que la verdadera liderazgo está arraigado en la justicia y la compasión. Nos desafía a cuestionar la autoridad cuando se usa para oprimir y explotar. A través de su vida y mensaje, somos llamados a ser valientes defensores de la justicia, dispuestos a confrontar el poder en nombre de la verdad y la rectitud. Amós no limitó sus profecías al reino de Israel. Él también proclamó juicios contra las naciones vecinas, destacando que la justicia de Dios es universal e imparcial. Esas naciones, incluyendo Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab, también estaban involucradas en prácticas de injusticia y opresión, y Amós anunció que serían castigadas por sus pecados. Cada nación fue condenada por actos específicos de violencia y crueldad. Por ejemplo, Damasco fue condenada por su brutalidad en Galaad, Gaza por capturar y vender cautivos como esclavos, y Tiro por romper un tratado de hermandad. Amós destacó que esos actos no solo eran crímenes contra la humanidad, sino también ofensas contra la ley de Dios. Su mensaje era claro: la justicia divina se extiende a todas las naciones, y ninguna está por encima del juicio de Dios. Al anunciar juicios contra las naciones vecinas, Amós también estaba enviando un mensaje poderoso a Israel. Él quería que el pueblo de Israel entendiera que no estaban exentos del juicio divino solo porque eran el pueblo elegido de Dios. Si ellos seguían los mismos caminos de injusticia y opresión, enfrentarían las mismas consecuencias. Este paralelo servía como una advertencia y un llamado al arrepentimiento. La universalidad de las profecías de Amós destaca la amplitud de la justicia de Dios. Él no hace acepción de personas o naciones, y todos son responsables de sus acciones. A través de Amós, vemos que Dios se preocupa profundamente por la justicia en todas las esferas de la vida y en todos los rincones del mundo. Su preocupación por la rectitud y la justicia es una constante, independientemente de la identidad nacional o cultural. Amós también desafió la visión limitada de Dios que muchas personas tenían en la época. Ellas creían que Dios estaba exclusivamente preocupado por Israel y sus prácticas religiosas. Amós reveló que Dios es soberano sobre todas las naciones y que su justicia se aplica universalmente. Esta visión más amplia de Dios alentó a las personas a reconsiderar su relación con Él y a entender que su conducta moral y ética era de suma importancia. Las profecías contra las naciones vecinas nos recuerdan que la justicia de Dios es un tema central en la Biblia. Nos desafían a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad en promover la justicia y la rectitud en nuestras comunidades y más allá.
A través de las palabras de Amós, somos llamados a actuar con integridad y a defender la justicia, sabiendo que Dios ve y juzga todas nuestras acciones. Amós introdujo el concepto del Día del Señor, un tema apocalíptico que se convertiría en central en la literatura profética. Este día era descrito como un tiempo de juicio divino, cuando Dios intervendría en la historia para castigar a los injustos y vindicar a los justos. Para los oyentes de Amós, esto significaba un evento de gran significado y temor, donde las acciones de cada individuo y nación serían pesadas en la balanza divina. Al contrario de las expectativas populares, Amós advirtió que el Día del Señor no sería un tiempo de celebración para Israel, sino un día de oscuridad y destrucción debido a sus pecados. Él describió escenas de desesperación y calamidad, donde la luz del día se convertiría en tinieblas y la alegría en lamento. Amós quería que el pueblo entendiera que la verdadera adoración a Dios no podía separarse de la práctica de la justicia. La visión apocalíptica de Amós era un llamado urgente al arrepentimiento. Él usó imágenes vívidas y aterradoras para despertar al pueblo de su complacencia. A través de sus palabras, él esperaba que las personas percibieran la gravedad de sus pecados y la necesidad de un cambio radical de comportamiento. Amós enfatizó que Dios no toleraría la injusticia y que el tiempo para el arrepentimiento se estaba agotando. Amós también destacó la soberanía de Dios sobre la creación y la historia. El Día del Señor era una manifestación de esa soberanía, donde Dios demostraría su poder y autoridad sobre todas las naciones. Amós quería que el pueblo entendiera que Dios estaba en control y que sus promesas de juicio y salvación eran ciertas. Esta visión de Dios como el juez supremo reforzaba la necesidad de vivir de acuerdo con sus mandamientos. El mensaje de Amós sobre el Día del Señor continúa resonando en las generaciones siguientes. Nos recuerda que la justicia de Dios es cierta y que todos serán responsabilizados por sus acciones. La visión apocalíptica de Amós nos desafía a vivir con una conciencia de nuestro propio juicio y a buscar la justicia y la rectitud en todas las áreas de nuestras vidas. Nos llama a reflexionar sobre la seriedad de nuestras elecciones y la urgencia del arrepentimiento. El Día del Señor también es un mensaje de esperanza para los justos. Amós afirmó que aquellos que se volvieran a Dios y practicaran la justicia encontrarían la salvación. Esta promesa de redención ofrece consuelo y aliento para aquellos que buscan vivir de acuerdo con los principios divinos. A través de Amós somos recordados de que Dios es justo y misericordioso, y que Él siempre ofrece un camino para la reconciliación y la restauración. La misión de Amós no fue fácil, y él enfrentó considerable rechazo y persecución por parte de los líderes y del pueblo de Israel. Su mensaje de juicio y arrepentimiento no era popular entre aquellos que se beneficiaban del status quo. Los poderosos en particular veían a Amós como una amenaza a su poder y privilegios y buscaron silenciarlo de varias maneras. Amasías: vidente, vete de aquí, regresa a la tierra de Judá, gana tu pan allá y profetiza allá. No profetices más en Betel, porque este es el santuario del rey y el templo del reino. Amós: no era yo profeta ni hijo de profeta, sino que cuidaba el ganado y recogía higos silvestres. Pero el Señor me sacó de cuidar el rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Por lo tanto, escucha la palabra del Señor. Tú dices: no profetices contra Israel, no prediques contra la casa de Isaac. Pero así dice el Señor: tu esposa se convertirá en prostituta en la ciudad, y tus hijos e hijas caerán por la espada. Tu tierra será medida y dividida, y tú mismo morirás en una tierra impura. Israel será ciertamente llevado al exilio, lejos de su tierra natal. A pesar de la oposición, Amós mantuvo su posición firme. Él declaró que no era un profeta de carrera, sino un pastor llamado directamente por Dios para profetizar contra Israel.
Amós no permitió que la intimidación lo desviara de su misión. Su respuesta a Amasías fue clara y resoluta. Él continuaría proclamando el mensaje de Dios independientemente de las consecuencias personales. El rechazo que Amós enfrentó también se reflejó en la reacción del pueblo. Muchos en Israel prefirieron ignorar sus advertencias, confiando en la prosperidad material como señal de favor divino. No querían escuchar que sus prácticas injustas y corruptas los condenarían. Ese rechazo popular hizo la tarea de Amós aún más solitaria y desafiante, pero él permaneció fiel a su llamado. La persecución de Amós es un recordatorio de que hablar la verdad puede ser peligroso e impopular, especialmente cuando esa verdad desafía a los poderosos y a los cómodos. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. Sin embargo, Amós nos muestra la importancia de permanecer fiel a la misión divina, incluso ante la oposición. Su valentía y determinación son un ejemplo inspirador de integridad y fe en acción. A través de la experiencia de Amós, somos alentados a ser defensores de la justicia, incluso cuando enfrentamos resistencia. Él nos enseña que la verdadera fidelidad a Dios puede exigir sacrificio y valentía, pero que vale la pena luchar por la justicia y la verdad. El rechazo que Amós enfrentó es un testimonio del costo del discipulado, pero también de la fuerza que viene de obedecer a Dios por encima de todo. A pesar de los duros mensajes de juicio, Amós también trajo un mensaje de esperanza y restauración. Él profetizó que, después del juicio y el exilio, Dios restauraría al pueblo de Israel. Esa restauración sería una señal de la misericordia y fidelidad de Dios, una promesa de que el castigo no sería la palabra final. Amós anunció que un remanente volvería y que la nación sería reconstruida sobre fundamentos más justos y piadosos. Amós habló sobre la reconstrucción de las ciudades destruidas y el renacimiento de la tierra. Él describió un futuro en el que las cosechas serían abundantes y la prosperidad regresaría al pueblo de Israel. Esta visión de restauración era un contraste marcado con las visiones de destrucción y desolación que él había proclamado anteriormente. Ofrecía un vistazo de la gracia de Dios, incluso en medio del juicio. La promesa de restauración incluía la renovación espiritual del pueblo. Amós profetizó que Dios plantaría a Israel de nuevo en su tierra, nunca más siendo arrancado. Esto indicaba no solo una restauración física, sino también una renovación de la relación entre Dios y su pueblo. Amós enfatizó que esta restauración se basaría en la justicia y la rectitud, marcando un nuevo comienzo para Israel. Amós también habló de una era mesiánica, donde un rey de la línea de David gobernaría con justicia. Esta promesa mesiánica apuntaba a un futuro en el que Dios establecería un reino eterno de paz y prosperidad.
La visión de Amós iba más allá de la restauración inmediata y se extendía hasta la esperanza escatológica de un reinado divino perfecto. Esa esperanza mesiánica alimentó la fe y la expectativa del pueblo a lo largo de los siglos. El mensaje de esperanza de Amós es un recordatorio de que Dios no abandona a su pueblo, incluso cuando Él los disciplina. A través del arrepentimiento y la transformación, siempre hay un camino de regreso a Dios. La promesa de restauración es una expresión de la misericordia divina y de la alianza inquebrantable entre Dios y su pueblo. Amós nos enseña que, incluso después de la disciplina, Dios está siempre dispuesto a restaurar y renovar. La esperanza de restauración nos desafía a mirar más allá de las circunstancias presentes y a confiar en las promesas de Dios. Nos alienta a buscar la renovación espiritual y a vivir de acuerdo con los principios de justicia y rectitud. A través de la vida y el mensaje de Amós, somos recordados de que Dios es fiel y que su gracia siempre ofrece una segunda oportunidad para aquellos que se vuelven a Él. Amós usó diversas parábolas y alegorías para comunicar sus mensajes, haciendo que sus profecías fueran vívidas e impactantes. Estas figuras de lenguaje ayudaban a ilustrar los conceptos abstractos de justicia, juicio y misericordia de maneras que eran fácilmente comprendidas por el pueblo. Las imágenes evocativas que Amós usaba hacían sus mensajes memorables y difíciles de ignorar. Una de las alegorías más poderosas de Amós es la del plomo, que él vio en una visión. El plomo representaba el estándar de justicia de Dios, contra el cual Israel sería medido. Esta imagen simple pero potente transmitía la idea de que Dios estaba evaluando la rectitud de su pueblo y que cualquier desvío sería corregido. La alegoría del plomo era una advertencia clara de que Israel estaba en peligro de ser encontrado en falta y de enfrentar las consecuencias. Otra alegoría significativa es la del cesto de frutas maduras, que Amós vio en otra visión. El cesto de frutas maduras simbolizaba que el tiempo de la cosecha había llegado, indicando que el juicio de Dios estaba a punto de ser ejecutado. Así como las frutas maduras deben ser cosechadas, el tiempo de arrepentimiento de Israel estaba agotándose. Esta imagen transmitía un sentido de urgencia e inevitabilidad, presionando al pueblo a considerar sus acciones antes de que fuera demasiado tarde. Amós también usó metáforas del mundo natural para comunicar sus mensajes. Comparó a los líderes corruptos con leones que destruyen a sus presas y a las prácticas injustas con un fuego que consume todo a su paso. Estas metáforas eran efectivas porque conectaban las experiencias cotidianas del pueblo con las verdades espirituales profundas. Ayudaban a hacer los mensajes de Amós accesibles y relevantes para todos. La utilización de parábolas y alegorías por Amós destaca su habilidad como comunicador. Él entendía que las personas se conectaban con historias e imágenes y usó eso a su favor para transmitir mensajes difíciles e impopulares. Amós sabía que sus palabras necesitaban penetrar en el corazón y la mente de las personas, y sus parábolas y alegorías eran herramientas poderosas para lograr ese objetivo. Además de las parábolas y alegorías, Amós también empleó preguntas retóricas para desafiar y comprometer a su público. Preguntas como, ¿pueden dos personas caminar juntas sin estar de acuerdo? Amós 3, versículo 3, invitaban a los oyentes a reflexionar sobre su propia conducta y relación con Dios. Estas preguntas no solo provocaban pensamiento crítico, sino también fomentaban el autoexamen y la introspección. Las parábolas y alegorías de Amós continúan resonando hoy porque capturan verdades eternas en formas simples y comprensibles. Nos invitan a considerar nuestras propias vidas y a reflexionar sobre cómo estamos midiendo en relación a los estándares divinos. A través de sus figuras de lenguaje, Amós nos desafía a vivir con integridad y justicia,
respondiendo al llamado de Dios con fe y obediencia. Amós fue uno de los primeros profetas en escribir sus mensajes, y su obra tuvo un impacto significativo en la literatura profética subsiguiente. Su estilo directo, sus denuncias de injusticia social y sus visiones apocalípticas influyeron en muchos de los profetas que vinieron después de él. Amós estableció un estándar para la profecía escrita que enfatizaba la justicia, la rectitud y la responsabilidad moral. Los profetas que vinieron después de Amós, como Isaías, Jeremías y Ezequiel, a menudo hicieron eco de sus preocupaciones con la justicia social y la verdadera adoración a Dios. Isaías, por ejemplo, compartió la visión de Amós de un Dios que exige justicia y rectitud por encima de los sacrificios y rituales vacíos. Jeremías también condenó la corrupción y la injusticia, utilizando imágenes y metáforas similares a las de Amós para comunicar sus mensajes. La influencia de Amós también puede verse en la forma en que los profetas posteriores abordaron el tema del Día del Señor. La visión apocalíptica de Amós sobre el juicio divino fue ampliada y elaborada por otros profetas, que continuaron advirtiendo al pueblo sobre las consecuencias de su desobediencia y prometiendo la restauración final. Amós preparó el terreno para una comprensión más amplia de la intervención de Dios en la historia humana. Además de los profetas bíblicos, el mensaje de Amós resonó a través de los siglos en la obra de pensadores y líderes religiosos. Su énfasis en la justicia social y en la responsabilidad ética influyó en movimientos de reforma religiosa y social. Amós fue frecuentemente citado por aquellos que luchaban contra la opresión y la injusticia, desde los reformadores protestantes hasta los activistas de los derechos civiles en el siglo XX. El lenguaje poético y las imágenes poderosas de Amós también dejaron una marca duradera en la literatura religiosa y secular. Sus escritos son estudiados y admirados no solo por su contenido teológico, sino también por su belleza literaria. La claridad y la fuerza de su mensaje continúan inspirando a escritores, predicadores y estudiosos en todo el mundo. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Jif peanut butter. It's that Jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. It's that Jiffing good. Get your Jif at Jif.com. La influencia de Amós en la literatura profética y en la historia religiosa es un testimonio del poder duradero de su mensaje. Nos recuerda que las palabras de verdad y justicia tienen un impacto que puede trascender el tiempo y transformar sociedades. Amós nos desafía a usar nuestras voces y nuestras vidas para defender la justicia y vivir de acuerdo con los principios divinos, sabiendo que nuestras acciones pueden tener un efecto duradero en el mundo. El legado de Amós es vasto y continúa resonando hasta hoy. Su mensaje de justicia, compasión y verdadera adoración a Dios trasciende el contexto histórico en el que vivió y encuentra relevancia en todas las épocas.
Amós nos dejó un legado de coraje moral y compromiso con la verdad que sigue inspirando a aquellos que buscan vivir de acuerdo con los principios divinos. Uno de los aspectos más notables del legado de Amós es su énfasis en la justicia social. Él desafió a los poderosos y defendió a los oprimidos, clamando por una sociedad donde la justicia y la rectitud fueran los pilares fundamentales. Este enfoque en la justicia social influyó en movimientos religiosos y sociales a lo largo de la historia, incluyendo la lucha por los derechos civiles y la justicia económica. Amós nos enseña que la verdadera adoración a Dios está intrínsecamente ligada a la forma en que tratamos a los demás. El legado de Amós también incluye su visión de una relación auténtica con Dios. Condenó la adoración superficial y los rituales vacíos, insistiendo en que Dios desea un corazón sincero y una vida marcada por la justicia y la rectitud. Este mensaje sigue desafiando a las comunidades de fe a examinar sus prácticas y a buscar una espiritualidad que sea genuina y transformadora. Además, el coraje de Amós al enfrentar la oposición y decir la verdad al poder es un ejemplo inspirador para todas las épocas. Nos muestra que ser fiel a Dios puede requerir sacrificio y valentía, pero que es nuestro deber defender la justicia y la verdad independientemente de las consecuencias. La disposición de Amós para enfrentar el riesgo personal en nombre de la justicia es una lección poderosa sobre integridad y fe. La influencia literaria de Amós también forma parte de su legado duradero. Sus palabras son estudiadas y apreciadas por su belleza poética y profundidad teológica. Amós estableció un estándar para la literatura profética que sigue siendo un modelo para aquellos que buscan comunicar verdades profundas de manera clara e impactante. Sus escritos son un testimonio de la fuerza de la palabra escrita para inspirar y transformar. Finalmente, el legado de Amós nos recuerda la fidelidad de Dios. A pesar de la severidad de sus mensajes de juicio, Amós también proclamó la esperanza de restauración y renovación. Nos recuerda que Dios es justo, pero también misericordioso, y que siempre hay un camino de regreso para aquellos que se arrepienten y buscan vivir de acuerdo con sus principios. Este legado de esperanza y renovación es una fuente continua de aliento e inspiración. La vida y el mensaje de Amós ofrecen numerosas lecciones que son relevantes para nosotros hoy. Su historia es un llamado a la acción, un desafío para que vivamos de acuerdo con los principios de justicia y rectitud que él defendió tan fervientemente. Al reflexionar sobre su vida, nos sentimos inspirados a considerar cómo podemos aplicar esas lecciones en nuestras propias vidas y comunidades. Una de las lecciones más importantes de Amós es la importancia de la justicia social. Nos recuerda que la verdadera adoración a Dios implica actuar con justicia y compasión hacia los demás. Amós desafió a los poderosos y defendió a los vulnerables, mostrándonos que la fe genuina debe manifestarse en acciones concretas de justicia y misericordia. Somos llamados a ser defensores de los oprimidos y a trabajar por una sociedad más justa y equitativa. Otra lección vital de Amós es la necesidad de una relación auténtica con Dios. Condenó la hipocresía religiosa y los rituales vacíos, insistiendo en que Dios desea un corazón sincero y una vida de rectitud. Esta lección nos desafía a examinar nuestras propias prácticas religiosas y a buscar una espiritualidad que sea genuina y transformadora. Amós nos recuerda que la verdadera adoración va más allá de los rituales y se refleja en cómo vivimos nuestras vidas diarias. El coraje de Amós también nos enseña sobre la importancia de decir la verdad, incluso cuando es difícil o impopular. Enfrentó oposición y persecución, pero permaneció fiel a su llamado divino. Amós nos muestra que debemos tener el valor de defender la justicia y la verdad, independientemente de las consecuencias.
Esta lección es especialmente relevante en un mundo donde la verdad a menudo es suprimida o distorsionada. La visión de esperanza y restauración de Amós nos anima a confiar en la fidelidad de Dios. Incluso en medio de mensajes de juicio, Amós proclamó la promesa de renovación y redención. Nos recuerda que Dios es misericordioso y que siempre hay esperanza para aquellos que se arrepienten y buscan vivir de acuerdo con sus principios. Esta lección de esperanza es una fuente de aliento para todos nosotros, especialmente en tiempos de dificultad e incertidumbre. Finalmente, la influencia duradera de Amós en la literatura profética y en la historia religiosa nos recuerda el poder de las palabras para inspirar y transformar. Sus escritos son un testimonio de la fuerza de la palabra escrita para comunicar verdades profundas e impactantes. Amós nos desafía a usar nuestras propias palabras y acciones para promover la justicia, la verdad y la rectitud en nuestras vidas y comunidades.